¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Amigos, el día de hoy, justo en estos momentos, en estos instantes, se está llevando una reunión entre Adán Augusto y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Esto, pues, a petición de esta jefa de gobierno que, pues, organizó esta reunión, donde justo en estos momentos Adán Augusto, pues, reconoce esta estrategia que ha empleado esta jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, contra el delito en la Ciudad de México. ¿Y por qué es importante esto? ¿Quién lo diría que ahora la Ciudad de México es una de las ciudades con más disminución en delitos, en crimen, y esto lo muestran las estadísticas? El día de hoy Adán Augusto está reconociendo pues el trabajo de esta jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que esto obviamente pues está despertando mucha polémica porque dice pues estos dos son corcholatas del presidente, son corcholatas para 2024 y los dos están muy fuertes, y ver a estos dos juntos pues despeja cualquier duda que si hay pleito, que si hay división. Claro que no, aquí está visto, está todo unido, incluso Adán Augusto reconociendo el trabajo de Claudio Sheinbaum y asimismo Adán Augusto haciendo un excelente como el encargado de la política interior. Vamos rápidamente a ver pues lo que está sucediendo en la Ciudad de México en esta reunión que organiza Claudio Sheinbaum con Adán Augusto y con algunos del Congreso de la Ciudad de México. Vamos rápidamente a escuchar lo que dijo Adán Augusto, lo que dice Claudio Sheinbaum, sobre todo porque pues al parecer Adán Augusto está siguiendo al pie de la letra las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos rápidamente a escuchar. Bienvenido, secretario de Gobernación, licenciado Adán Augusto López Hernández, y quiero felicitarlo por este ejercicio que está haciendo no solamente en la ciudad, sino en todas las entidades de la República, en donde esta iniciativa de cambio constitucional que se presentó y que fue aprobada en el Congreso de la Unión sea presentada a cada uno de los congresos locales. Me parece que es un gran ejercicio no solamente de diálogo, sino de debate de ideas, que es fundamental. Se presenta ante los diputados que están presentes el día de hoy aquí y ante el Congreso de la Ciudad de México el cambio constitucional en sus transitorios para que las Fuerzas Armadas puedan seguir apoyando en las labores de seguridad pública hasta el 2028. Yo quisiera, en primer lugar, decir que estamos de acuerdo con esta iniciativa. Explicarle a la ciudadanía, a los habitantes de la ciudad, en qué nos ayudan las Fuerzas Armadas en la Ciudad de México. Las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, la Guardia Nacional están presentes todos los días en el Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México, de Seguridad y de Justicia. Las Fuerzas Armadas tienen un apoyo fundamental en las tareas de inteligencia y investigación en nuestra ciudad, en coordinación, por supuesto, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con la Fiscalía General de Justicia. Durante el sexenio anterior se negó la presencia de la delincuencia organizada en la ciudad. Esta negación no solamente era en términos de lo que se decía públicamente, sino realmente se asumió esta condición. Y esto provocó que se incrementara la inseguridad pública en nuestra ciudad de una manera muy importante. Solamente por decirles que del 2015, que había 2.6 homicidios dolosos promedio diario, por cierto, 0.6 por arriba de lo que se recibió, en el 2018 se llegó a 4.4 homicidios diarios. Esta tendencia que nosotros recibimos todavía tuvo un incremento y a la fecha hemos logrado una disminución que presentamos la semana pasada en promedio de septiembre de 1.9 homicidios dolosos diarios en promedio. Esto se debe, como ustedes saben, a una estrategia de seguridad pública y justicia, de construcción de la paz, que tiene que ver con atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia y investigación y coordinación. Y me quiero referir a las dos últimas. Inteligencia y investigación no podríamos desarrollarlas si no hubiera apoyo, en particular de las Fuerzas Armadas, pero también apoyo en distintos operativos que se han realizado en la ciudad para la detención de objetivos importantes que han permitido bajar
este nivel de homicidios en nuestra ciudad. Y segunda, lo que tiene que ver con la coordinación. Las Fuerzas Armadas y también la Guardia Nacional participan de manera muy importante en el sur de la ciudad en todo lo que tiene que ver con tala clandestina. Nosotros tenemos problemas en Tlalpan, en Milpalta, en la parte alta de Xochimilco de tala clandestina, que ha ido disminuyendo. Si no fuera por el apoyo de las Fuerzas Armadas, más siendo un delito federal, difícilmente podríamos atender estos delitos. Y segundo, lo que tiene que ver con el patrullaje en las zonas fronterizas. Como ustedes saben, tanto en el Estado de México como en Morelos, en las dos fronteras de la Ciudad de México, es fundamental el apoyo de las Fuerzas Armadas para poder tener una mayor coordinación con las entidades. Así que sí hay apoyo. Sin embargo, la policía se ha ido mejorando, su coordinación con la Fiscalía, de tal manera que así como en la ciudad son importantes, por supuesto que son mucho más importantes en otras entidades de la República. No olvidemos que en tan solo unos cuantos estados se concentra la mayor parte de los homicidios dolosos en nuestro país. Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Jalisco y Chihuahua, de acuerdo con la presentación que se hace de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno de México, en estos estados se concentra el 48% de los homicidios dolosos. Si en este momento se retiraran las Fuerzas Armadas de distintos lugares de la República, pues lo único que habría es desamparo a muchísimas poblaciones. Creo que lo que se está planteando aquí es el fortalecimiento de la Guardia Nacional y su presencia temporal hasta el 2028. Así que decirle a los habitantes de la ciudad, a los diputados, diputadas de nuestra ciudad, que es importante no solamente por la importancia que tiene esta coordinación que tenemos en el momento, sino también la solidaridad y el apoyo que siempre ha habido desde la Ciudad de México al resto de las entidades de la República, que en este momento dependen de manera sustantiva de la presencia de las Fuerzas Armadas. Y finalmente decir que a diferencia del sexenio de Calderón, en donde lo que se declaró fue la guerra, con esa palabra, en el país, lo que hoy se busca desde la Presidencia de la República es la construcción de la paz. Y de esta manera las tareas del ejército no son para hacer la guerra en el país, sino para construir la paz, con dos ejes fundamentales: la atención a las causas y, por otro lado, cero impunidad. Muchas gracias. Bienvenido, señor secretario. Muchas gracias a la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y le pedimos tome la palabra al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Bienvenido, secretario. Muy buenos días a todos ustedes. Antes que nada, yo quiero agradecer a la jefa de gobierno, porque cuando le pedí que fuese el conducto para organizar esta reunión, para mantener esta reunión con ustedes, pues ella, sin dudarlo, me dijo que sí. Incluso yo todavía me atreví a proponerle la fecha, porque era el momento en que teníamos un espacio, e incluso le dije, mira, a mí me gustaría que la ciudad pues fuese de las primeras, si no la primera. Ya teníamos el compromiso de ir a Sinaloa, y pues yo le agradezco mucho esta reunión. Pues comentarles que la Ciudad de México es un ejemplo para todos los estados del país. Hay una política exitosa de seguridad pública, pues las cifras las conocen todos ustedes. Todavía hoy en la mañana revisamos homicidio doloso, robo con violencia, robo a casa habitación. En todas, extorsión, va ostensiblemente a la baja la incidencia delictiva. Y esto pues es fruto de una decisión de gobierno, de una decisión política. Tenía muchísimos años que no se veía en la Ciudad de México. Sí, desde luego la coordinación con nuestras Fuerzas Armadas, con el Ejército, con la Marina, con la Guardia Nacional, pero hay un trabajo profesional para garantizar la seguridad pública de los habitantes de la ciudad.
yo creo que no miento cuando digo que es la policía mejor organizada, mejor capacitada, mejor con el mejor equipo, la de la Ciudad de México. Porque para ganarle la batalla a la inseguridad, pues son 3 ejes los fundamentales. La prevención, en la que va implícita desde luego las tareas de investigación, las tareas de inteligencia que hemos olvidado en los estados, y la segunda pues es la procuración de justicia. Y si la procuración de justicia, en este caso a cargo de las fiscalías, pues va por un rumbo distinto al que va la secretaría o el equipo que se encarga de la prevención del delito, pues ahí simple y sencillamente no funcionaríamos. Y la tercera pues es la impartición de la justicia. Y en el caso de la ciudad se ve, se nota el trabajo coordinado de estos 3 ejes, de Secretaría de Seguridad, de Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia, y por eso pues están allí los resultados. Es una policía distinta. Incluso yo recuerdo que el día que acompañamos a la doctora a su toma de posesión ante el Congreso, ahí anunció que iban a terminarse con los granaderos, con ese cuerpo, y ahora pues los elementos de seguridad pública se dedican a hacer trabajo de prevención de delitos. Luego entonces, pues aquí en la ciudad es ejemplo para todos, para los demás estados de la República, pero se trabaja coordinado, como bien manifestó ella, en labores de inteligencia, en la prevención del delito, y cuando hay necesidad, porque a veces las hay, de trabajar todavía en mayor coordinación. Me acuerdo cuando el asunto de Topilejo y algunos otros, básicamente de Talamontes, pues van muy de la mano. Es verdaderamente una política exitosa que pues nosotros no nos vamos a cansar de reconocerla. Es pues el eje fundamental de la transformación de la ciudad, es la política de seguridad pública, más allá de los programas sociales y la obra pública, que hay muchísima obra pública. Es la base de todo, de la gobernabilidad, pues es que haya un eficiente trabajo policial. Y en el caso que nos ocupa, pues comentarles que el señor presidente me pidió que hiciéramos las cosas distintas. Normalmente este tipo de minutas se mandaban por fax a los congresos de los estados, o le hablaban, ahí te estoy dictando la minuta, y como media hora después se peleaban los estados para ver cuál llegaba primero. Y creo que esta reforma constitucional, el 5º transitorio, pues es posiblemente después de la reforma para crear la Guardia Nacional, para la revocación de mandato, para hacer para que quedara plasmado en la Constitución los programas sociales, pues es la reforma constitucional más importante. No la promovimos de origen, no la promovió el presidente de la República de origen, pero pues nos sumamos a la iniciativa que en Cámara de Diputados presentó la entonces diputada del PRI, Yolanda de la Torre, y se trabajó muy de la mano en la Cámara de Diputados. En Cámara de Diputados salió aprobada nada más la modificación en cuanto al plazo, que pasaba de que se venciera en el 24, ahora se prorroga hasta el 28. Y ya en Cámara de Senadores se le hicieron alguna serie de adendos, como por ejemplo que se describe ahí en términos de lo que la Suprema Corte de Justicia ya había resuelto, que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública tendría que ser de manera extraordinaria, de manera regulada, de manera fiscalizada y subordinada y complementaria. Viene en la minuta, como seguramente ustedes ya conocen, la descripción que al propósito en cada uno de estos rubros hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
y posteriormente se le agrega un párrafo que dice más o menos así: la Fuerza Armada Permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de la Constitución. Este párrafo que agregaron los senadores y que votaron, pues básicamente es lo que viste de constitucionalidad el actuar de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Incluso reconoce de manera implícita que podrá organizarse la prestación del servicio de seguridad pública o seguridad ciudadana a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, organizándose como se planteó en la reforma y se aprobó en la reforma a la ley secundaria. La Guardia Nacional pasa a formar parte de uno de los 3 elementos que conforman la Secretaría de la Defensa Nacional, que son el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y ahora la Guardia Nacional. Entonces, este párrafo pues es lo que dota de constitucionalidad todo el actuar de nuestras Fuerzas Armadas, y viene una serie de mediciones, una serie de obligaciones. Se crea una comisión bicameral que va a ser la encargada de recibir los informes semestrales a los que están obligados ahora la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Protección Ciudadana. También hay la obligación de crear un fondo para financiar la capacitación de las policías municipales y estatales. Este fondo se va a conformar, ahora va a discusión en senadores, se va a conformar con los recursos que sean decomisados derivados de actividades de procedencia ilícita, como son la extorsión, el secuestro de miles de millones de pesos en cuentas producto de extorsión telefónica que están allí congeladas, que nadie reclama. Entonces, pues la idea es que con esos recursos se constituya un fondo. El 50% de esos recursos pasarán a la Secretaría de la Defensa, a la Secretaría de Marina, y el otro el 40 va a pasar. El restante 60 se va a repartir entre los estados y los municipios. En principio se va a repartir entre los 50 municipios considerados como los más violentos o donde hay mayor incidencia delictiva en el país. ¿Por qué? Pues porque la idea es que así como se ha conseguido en la Ciudad de México que haya una policía profesional y efectiva, pues así vayamos teniendo la posibilidad de que en los municipios se capacite, se equipe a los policías, en los estados pues en consecuencia. Yo comentaba el otro día pues que a mí me tocó ser gobernador de mi estado pues como 3 años, y la verdad que uno se tira a la hamaca, y lo fácil es que los militares y los marinos sean los que te resuelvan el problema, y ya ni hablemos de los municipios, y eso pues tiene que cambiar. Básicamente esto es la reforma al 5º transitorio que el Senado de la República aprobó. Como comenté al principio y como comentó la jefa de gobierno, pues esta semana y todavía la próxima vamos a ir a reunirnos con los diputados locales en todos los estados del país para pedirles que aprueben la minuta. Y termino diciendo pues que es una paradoja. Yo hablo de hipocresía porque pues nosotros hablamos así como más frontales, pero pues miren, nos tocó cuando estábamos por votarse en diputados o en senadores, hablar con los gobernadores de los estados donde hay más incidencia delictiva, y entonces privilegiaron una decisión política, pues seguían la línea de sus dirigentes nacionales en lugar de apoyar ellos y sus legisladores, los legisladores de sus estados, pues sin ninguna condicionante. Eso sí, a la hora que sucede algún evento, pues son los primeros
en pedir que haya más Guardia Nacional, que haya mayor presencia del ejército, pero ellos no hacen nada para que desde el Estado se pueda prestar un efectivo servicio de seguridad pública. Hubo uno que incluso se atrevió a decir, y yo lo quiero mucho, Enrique Alfaro, dijo que a raíz de un evento ahí en Zapopan, un domingo, dice, si no ha sido por la intervención de los militares, esto hubiera acabado en una masacre. Pues un día antes y un día después yo le llamaba para que nos apoyara, ni siquiera estaba en el país, y dijo, no puedo porque mi jefe político me dice que no, y eso pues no se vale. Yo por eso termino felicitando y reconociendo la posición firme, decidida y comprometida de la jefa de gobierno, pues y lo que uno trata es de que cada día le demos mayor seguridad a los ciudadanos. Aquí se ha invertido no nada más en la capacitación de los cuerpos policíacos. Ya vi el otro día unos andadores muy bonitos que están iluminados, no me acuerdo ahorita el nombre, ¿cómo se llama? Sendero Seguro. Pues todo eso es parte de las tareas de prevención del delito. Y pues muchas gracias a todas, a todos ustedes. Sé que mañana está ya en el orden del día a discusión la minuta, y pues yo sé que ustedes van a seguir siendo un referente y un ejemplo para todos los habitantes del resto del país. Muchas gracias, jefe.